Muy buenos días, muy pero muy buenos días. Hola Silvita, te pusiste el despertador, me encanta. Qué lindo, buen día a todos, a todas, buenos días. Quinto día de este maravilloso reto de 21 días de conexión. Gracias por estar ahí, gracias por estar haciéndolo en directo, o mucha gente que luego me comenta que lo ve después grabado y que está ahí conectando, actualizando la información. Y qué bonito, muchas gracias. Para mí esto es muy transformador, es muy poderoso, los 21 días de conexión. 21 días es lo que se tarda en afianzar un hábito, ¿no? En modificar algo o en meter algo nuevo en nuestra vida, ¿no? Un nuevo hábito. Entonces, todo esto genera mucho movimiento, en particular esta propuesta que estoy llevando a cabo es también a mí en lo personal me moviliza mucho, porque claro, son 21 días de conexión donde pase lo que pase, y me sienta como me sienta y esté como esté, me propuse hacerlo. Y también como un desafío a nivel mental de decir, sí puedo. O sea, todo lo que me diga que no puedo, que mejor mañana, que mejor hoy no, que qué sé yo, que no estoy con la energía como bla, 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 es todo cháchara mental, pedo mental, el ego ahí metiéndose, tratando de boicotearme y no, estoy ahí como enfocadísima, creando hábitos de disciplina, de decir, y poner a prueba el decir, es mentira que no puedo, es mentira que mejor, claro, sería lo más cómodo, ¿no? Cuando uno no se siente bien o lo que sea, o no tenés ganas, decís, bueno, lo más cómodo es decir, bueno, pasa nada, lo dejo para mañana, bueno, pasa nada, lo hago más tarde. Y así como haces una cosa, es como haces todo en la vida. Entonces, no, en ese momento de pereza, en ese momento donde el ego te está diciendo, dale, no pasa nada, lo más fácil es que no lo hagas o que lo dejes o que qué sé yo. No, ahí está uno desde la disciplina, desde el amor por lo que hace, encontrando esa motivación por lo que hacemos y haciéndolo. Y ahí es cuando te demostrás que decís, puta madre, es verdad, o sea, si no lo hacía era por una comodidad, por un cuento que me está diciendo el ego, che, no, mejor, quédate, no hagas nada. Y bueno, eso aplica para cualquier otra área de la vida, ¿no? Para cualquier situación en la vida, cuando te sientas ahí medio perezoso, medio qué sé yo, pregúntate a ver si realmente no será un mecanismo ahí de tu mente, de tu ego, tratando de que te quedes en la cómoda, en la zona de confort, y no salgas, ¿no? Bueno, emociones hoy, ya de solo decirlo me emociona. Emociones, qué bonito, qué hermoso tema hoy. Bueno, como siempre, como cada día de estos 21 días de conexión, hoy es un día energéticamente muy potente. La energía viene potente y viene muy poderosa ya hace bastante tiempo, pero en estos momentos donde hay movimientos grandes en el cielo, son como portales energéticos, portales de información que se empiezan a abrir y permiten que más información con mayor claridad empiece a llegar. Por eso tenemos que estar alineados, conectados, y conscientes, ¿no? Conscientes para poder estar permeables a toda la información que se nos está brindando. El que no ve, le mandamos un besito, hermoso todo, tal vez no lo vea ahora, lo vea más adelante, o tal vez este paso por la tierra de aquellas personas que no vean está perfecto y es su propio camino, ¿no? Y su propio momento de la evolución. Pero los que están dispuestos a ver, abran los ojos porque se les será mostrado, se les será enseñado
el camino y la información. Así que, hermoso. Vamos a empezar con activación, respiración y activación de glándula del timo para meternos de lleno y bien despiertos y activados en este vivo de hoy, hablando de las emociones, sintiendo las emociones, tratando de entender las emociones. Así que bueno, pies en tierra, si estás sentado, descalzo, sería lo mejor. Si estás acostado todavía, estirate un poquito, descruzate todo, brazos, piernas, todo descruzado, que no haya ningún nudo en tu cuerpo. Ojos cerrados, vamos a traer la conciencia al cuerpo y comenzamos a llevar la atención a la respiración. Por nariz, tomamos aire bien profundo, visualizando que te llenas de luz. Ese aire nuevo es completamente luminoso, llena tu cuerpo de luz. Sentís que te expande desde adentro. Y en la exhalación, suave, lenta, bien profunda esa exhalación, vas soltando tensiones en tu cuerpo, relaja los hombros, la boca. Y junto con las tensiones del cuerpo comienzan también a removerse las tensiones emocionales, tensiones que nos crean los pensamientos. Inhalás, te llenas de luz, te expandís desde adentro. Y en la exhalación soltás todo aquello que venías sosteniendo. En este momento no es necesario que sostengas nada, en este momento todo es liviano, todo es fácil, todo es sencillo. Vuelve a inhalar. Llénate de luz, expandí tu pecho, tu corazón y en la exhalación soltá todo. Soltá el control, soltá la necesidad, soltá el apego. Quédate en el momento presente. En tu propia compañía vamos a entrar a vernos. Así que para eso necesitamos sacar todo lo que esté de más, todo lo que no nos sirva en este momento. Y automáticamente va a quedar solo lo que sí tengamos que ver, lo que sí nos sirva para hacer esta conexión de hoy. Que hoy va a ser con las emociones. Muy bien, despacito podés ir abriendo los ojos o no, ya conoces el camino, vamos a utilizar manos en puño o yemas de los dedos para la activación de la glándula del timo. Podemos decir glándula del timo, actívate, regula sistema nervioso, regula sistema inmunológico. Recibiendo claridad, enfoque, activando percepción, conectando con la emoción. Muy bien. Una sonrisa en el rostro, toma aire bien profundo otra vez. Y exhalando, suaviza el movimiento, hacete ahí unos toquecitos de amor en tu pecho. Eso. Y nos sacudimos un poquito, aflojamos todo. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, hermoso el tema de hoy, emociones. Vamos a repasar un poquito cuáles son las emociones básicas. Vamos a entender también que hay algunas emociones que nos quedan más cómodas que otras. Hay algunas emociones que nos permitimos y otras que reprimimos. Entonces, siempre acordate que en última instancia el mensaje acá es siempre que el camino es el autoconocimiento. Necesitas conocerte a vos mismo para tener acceso a la gestión de tus emociones, en este caso, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Buenos días a todos y a todas las que se van ahí conectando. Buen día, amiguita. Buen día, Silvi.
Bueno, yo sé que hay gente que está ahí haciendo el reto de 21 días conmigo. Muchas gracias, se los súper agradezco. Yo y todo, y la humanidad, y el universo, hermoso todo, porque poder crear luz dentro de nosotros mismos es lo que se nos está pidiendo, es lo que se requiere para pasar al siguiente nivel, a seguir evolucionando. Y entonces gracias por este gran acto de amor al poder abrir el corazón para recibir esta información y ponerla en práctica, ¿no? Como te digo siempre, o sea, todo lo que hablamos acá funciona siempre y cuando lo apliques, siempre y cuando lo lleves a la práctica. Y la práctica empieza entrando adentro tuyo, la práctica empieza conectando con tu mundo interno y conociéndote a vos mismo. Si no, no hay manera que podamos entender, ni sentir, ni gestionar las cosas como son, ¿sí? Entonces, bien. Emociones. ¿Qué es la emoción? ¿Qué es la emoción? Como hablábamos el otro día, la emoción es, acuérdate, somos seres energéticos. Somos seres energéticos habitando un cuerpo que a su vez también está formado de energía. Átomo, molécula, electrones, lo más chiquitito que queda siempre es energía. Entonces la base nuestra es la energía. Como la base de todo está compuesto por energía, todo es energía en movimiento. Incluso los objetos inanimados también tienen energía. Entonces la emoción es energía en movimiento. Y como hablábamos el otro día, vos si empezás a ser consciente, acordate que el requisito fundamental es que puedas llevar conciencia a tu mundo interno, es que puedas mantenerte en conciencia de lo que te está sucediendo, porque es observándolo cómo podés empezar a ser consciente de eso y tener la llave para poder gestionarlo, ¿no? Entonces cuando vos empezás a sentir una emoción, la emoción es como una ola que llega a tu cuerpo y puede permanecer ahí el tiempo que, o sea, como una repetición, o volver a salir de tu cuerpo gestionadamente. O sea, cuando yo lo hago consciente y la puedo gestionar, la emoción se disipa y vuelve a salir, porque es energía. Si yo no la hago consciente y no aprendo a gestionarla, la emoción queda estancada en mi cuerpo. Es energía estancada en tu cuerpo. Por eso después tenemos problemas de lo que sea, ¿no? Alguna sintomatología o necesitamos desbloquear siempre algún centro energético en particular, porque son emociones que han quedado estancadas. Entonces, la emoción tiene algo muy, muy lindo que tenemos que aprender. Siempre que vos estés experimentando una emoción, por eso otra vez el principio es la conciencia. El principio es llevarte hacia adentro. Lo que nos conecta con el mundo y con las personas son las emociones, ¿sí? Nosotros nos vinculamos a través de la emoción. La emoción la sentimos en el cuerpo, entonces cualquier interacción que nosotros hagamos está atravesada por una emoción. Entonces qué bonito esto, ¿no? Lo que nos conecta con el mundo y con las personas son las emociones. Entonces, la emoción es una reacción energética química que nos habla de nuestro pasado. ¡Wow! La emoción es una reacción energética química que nos habla de nuestro pasado. Entonces, la emoción lo que te trae es información. La emoción te trae información sobre lo que para vos significa determinado suceso, determinada situación. Entonces, por eso hay que atender la emoción para poder ver la información que nos trae, ¿no? Entonces, ahí recién vamos a poder poner la emoción al servicio nuestro. Poner la emoción a tu servicio significa entender la información que te trae y poder hacer algo con eso, entendiéndola. Entonces,
Cuando viene la emoción, si no hay una presencia que la atienda, la emoción o queda bloqueada o se convierte en una conmoción. Atentis con esto. Me voy a servir un mate porque yo ya estoy bajando, me estoy empezando a volver loca. Me encanta, me encanta. Ya lo estoy viendo, lo estoy viendo todo. Lo estoy viendo todo. Ponete. Activate, conectate, metete acá. Acordate que vos mientras me escuchás hablar, hola, a todos esos seres maravillosos que se están uniendo en este momento. Gracias por estar acá. Cuando vos me escuchás hablar, vos no estés pensando, no estés con la atención en mí. Vos cuando me escuchás hablar, tenés que estar pensando y sintiendo en ese ser conocedor que hay adentro tuyo, que está reconociendo esta verdad cuando la está escuchando. No importo yo, como decía Jesús, no importa el mensajero, importa el mensaje. Cuando vos estás escuchando todo lo que estás escuchando, tu mirada tiene que estar hacia adentro, conectando con ese ser, con ese conocedor que habita en ti, que reconoce la verdad cuando la oye. ¿Sí? Entonces no importa cómo yo lo diga, qué tenga puesto, cuál es el color de mi uña, no interesa todo eso. Lo que interesa es lo que en vos está sucediendo cuando recibe la información. Esto es lo transformador. Esto es lo transformador. Entonces, si no hay una presencia, y presencia significa estar habitando en conciencia el momento presente, si no hay una presencia, si no hay una observación activa, cuando llegue una emoción, cuando siento una emoción, si no hay una presencia que la atienda, la emoción se puede convertir en conmoción. Se puede convertir en un problema. O en una cosa que no entiendo, no sé lo que me pasa, estoy así. ¿Y qué me pasa cuando estoy así? Estoy reactivo, reacciono. Entonces, hoy por hoy, la mayoría de las personas viven reactivos. Viven reaccionando todo el tiempo a la emoción que sienten, porque se la quieren sacar de encima, porque estoy enojado, ¡pum! Porque estoy angustiado, ¡ay! Entonces me quedo ahí todo el tiempo reaccionando desde la emoción, porque no hay una presencia consciente que la pueda atender. Y atender significa ver la información que esa emoción me está trayendo, para poder ponerla a mi servicio, para poder actuar desde el presente utilizando esa información. ¿Entendés? Entonces, otra vez, acá esa dualidad ser y ego. Cuando la emoción me domina, estoy desde el inconsciente, estoy actuando desde algo del pasado, algo que pasó o algo del futuro que puede pasar. No hay presencia. Entonces, es muy interesante que podamos crear un contenedor, o sea, nosotros ser los que podamos contener esa emoción. Y contener no significa bloquear, reprimir. Contener es, ok, llega esta emoción y tengo la presencia y tengo la conciencia para sostenerme gestionando esa emoción. La puedo sostener, no necesito reaccionar porque no sé qué pasa y necesito sacármela de encima. No, la puedo contener. No estar reactivo es actuar desde la presencia. Es actuar desde la presencia. Y para actuar desde la presencia tengo que estar en conciencia, tengo que estar conectado, tengo que estar observando la emoción. ¿De dónde viene? ¿Por qué se activó esta emoción en mí? Y no para entrar en la mente pensante que juzga, que entonces vamos a mi pasado y revuelvo todo eso y entonces por eso yo me siento así. Porque ¿qué pasa? Está buenísimo entender el origen, pero lo que suele hacer el ego, que el ego es maravillosamente
hábil, lo que hacemos con esto cuando tratamos de entender, hay una línea finita en que, como estoy entendiendo de dónde viene esto, automáticamente justifico el por qué estoy así. Y la justificación me hace quedarme ahí. Alerta con esto. Alerta con esto. Cuando yo digo, ay, estoy enojado porque tal cosa, porque yo, entonces me acuerdo y entonces justifico, y entonces cómo no voy a estar enojado, tengo razón de estar enojado, y entonces como justifico y encuentro que tengo razón, me quedo ahí. Y me pierdo el aprendizaje, me pierdo el saber, el aprender cómo gestionar ese enfado, me pierdo en ese tiempo ilusorio que utiliza el ego para mantenernos encarcelados, y al final sigo preso de esa emoción, me identifico con la emoción, me identifico con la justificación y me quedo ahí. ¿Sí? Entonces no estoy pudiendo gestionar la emoción, verla como es, sentir cómo entra, procesarla y ver cómo se va. Entonces, emociones básicas: tristeza, rabia, alegría, miedo, felicidad, ternura, asco. Son emociones básicas. Ahora la pregunta es, emociones primarias. La pregunta es, ¿qué emociones te permitís y qué emociones negamos? ¿Viste? Porque, por ejemplo, aprendido, ¿no? Bueno, la típica, que no llores. Y entonces, inconscientemente, desde pequeño, te están diciendo no llores, o como se suele, o se solía hacer, en el caso de los nenes, los varones no lloran. No, los nenes no lloran, no seas... Luego no lloran. Bueno, eso va fijándose. Entonces, ¿qué pasa? El adulto después entiende que, o ya aprendió, entonces entiende que no debe llorar. Entonces es una emoción que está negada, que no se permite experimentar. Porque en algún momento entendió, aprendió, le dijeron, qué sé yo, que estaba mal, que eso no se hacía, ¿no? O yo qué sé, no sé, estos niños que son... hablo de los niños porque todos estos aprendizajes se fijan en la niñez, ¿no? Entonces aprendimos que, ay, esta siempre está re contenta, está re ahí, tiene un montón de energía, como diciendo que hincha pelota. Entonces ya vos desde chiquita ya tenés como una negatividad asociada con la alegría, ¿no? Entonces por ahí reprimas, o cuando te sientas alegre ahí va a haber un poquito de culpabilidad porque vas a haber aprendido que eso estaba mal o que eso era molesto para los demás. Entonces esto es una reflexión para que te autoindagues y te observes. Lo mismo con el enojo. Ahí me están diciendo, el enojo está muy a flor de piel. El enojo también. El enojo es una de las emociones más bloqueadas desde que somos pequeños. Está mal enojarse, está mal poder demostrar el enojo, está mal decir, che, esto me enojó, esto me pasa esto. Está como bloqueado el enojo. Entonces hay que validarlo. Validar las emociones te va a permitir a vos poder sentirte en esa permisión de sentir justamente la emoción para poder gestionarla, ¿no? Porque si yo no valido cuando me siento enfadado, viste que hay gente que dice, ay, yo no me enojo nunca. Viste que hay gente que dice, yo no me enojo nunca, o me cuesta enojarme. No, bueno, a mí me pasa algo y es como que en el momento, bueno, me enojo un poquito, pero no digo nada, después pasa y ya está, no puedo sostener el enojo, no me dura. Bueno, entonces parece que hay como una cosa que nos dice, entonces yo gestiono el enojo. No, soy re buena porque nunca me enojo. Ella es re buena, ¿viste? Se le puede hacer cualquier cosa y no se enoja nunca. ¡Qué divina! No, qué divina no. Tiene un tema que está bastante complicado, que está muy, muy reprimida esa emoción. Entonces, validar el enfado, por ejemplo, ¿no? Validar el enfado. Cuando hay mucho enfado, el corazón
se tiende a cerrar, a endurecer, a bloquear con el enfado. Entonces pasan dos cosas. Cuando el corazón está bloqueado porque hay mucho enfado, dos cosas muy importantes están pasando. El corazón es el puente, ¿no? Para lo que es las emociones a nivel, el segundo cerebro del cuerpo, emociones del estómago, aparato digestivo y todo esto. Garganta, que es el canal de expresión, donde sale la voz, donde sale la palabra, donde yo me expreso, me comunico. Entonces, el corazón bloqueado genera esta desconexión entre el cerebro emocional del cuerpo y el órgano fonador, que es el órgano a través del cual comunico justamente ¿qué? Mis emociones. ¿Entendés esto? Entonces es maravilloso, por eso hay que validar el enfado. Y validar el enfado no significa ir enojándote por la vida con todo el mundo y mandar a todo el mundo a la mierda. Puede ser una muy buena terapia, pero estamos hablando de gestionar la emoción, ¿no? Por eso hay que validarlo, porque si no lo valido, no me abro la puerta para poder gestionarlo. Entonces, te dije dos cosas que pasaban cuando el corazón se endurece, se cierra el corazón cuando hay mucho enfado. Una, que se corta la comunicación, la conexión entre el cerebro emocional y el lugar desde donde comunico mi emoción, desde donde me expreso. Y dos, que cuando el corazón está cerrado, me es mucho más difícil conectar con la alegría, con el amor y con la gratitud. Está ahora como muy New Age, como muy de moda decir, ay, sintámonos agradecidos, agradecer por esto, siento gratitud en mi corazón. Y vos por mucho que lo intentes, si no hay un reconocimiento de que vos podés sentir que te cuesta, ¿no? Como llegar a esas emociones. Y es muy probable de que lo que te esté costando no lo estés viendo por qué, no estés entendiendo por qué. Y es muy probable de que sea que hay mucho enfado reprimido en vos de años, y el corazón se haya endurecido y el corazón se haya cerrado por ese enfado que nunca te has permitido y que hoy por eso te cueste conectar con la alegría, te cueste conectar con la gratitud y sientas en lo profundo de vos siempre un dejo de tristeza, de amargura, de decepción, de soledad, de todas estas emociones que te mantienen ahí como siempre. Y mirás a tu alrededor y decís, tengo todo para estar bien, porque estoy trabajando por esto, estoy haciendo esto, estoy acompañada, lo veo, sé que está todo bien, pero aún así no puedo conectarme con esa emoción de la alegría. Entonces, en este caso, es muy probable que tengas que empezar a trabajar con la validación de tu enfado. Es muy probable que te hayas enfadado, que toda tu vida hayas guardado ese enfado y que haya una gran desconexión entre tu cerebro emocional y tu poder de comunicarlo, y que haya una gran desconexión y que esté cerrado tu corazón para poder vivir la emoción de la alegría, la emoción de la gratitud. Entonces es muy importante que hagas esta mirada hacia adentro y que te preguntes lo que te estoy preguntando. ¿Cuáles son aquellas emociones que te permitís experimentar y cuáles son aquellas emociones que negaste y que seguís negando y que has aprendido a negar durante toda tu vida? Si no te haces esta pregunta, no podemos abrir la puerta. No podemos abrir la puerta a hacernos adultos responsables de poder gestionar nuestras emociones y de poder actuar desde el presente, desde la presencia, utilizando la información que me trae la emoción y no volvernos, como hacemos día a día en estos tiempos, reactivos, todo el tiempo reaccionando, sin
sin sentir, sin pensar, sin poder gestionar esa emoción, sin entender ni de dónde viene, ni a dónde va, ni por qué, ni para qué, ni qué me dice, ni qué me trae. ¿Entendés? Entonces es muy importante, es muy importante. Y el tema de las emociones, lo que me viene ahora es que el tema de las emociones, vos fíjate, las emociones que te permitís están muy ligadas a los personajes del ego. Están muy ligadas a los personajes, están muy ligadas a los personajes con los que te identificaste durante toda tu vida. Entonces, por ejemplo, si vos te estuviste identificando todo el tiempo con el personaje de la responsable o el responsable, el perfeccionista, el que todo está bien, el que tengo todo bajo control, el que... Entonces, fíjate, en ese personaje, ¿cuáles son las emociones que siempre están permitidas? ¿Y cuáles son las que no? Por ejemplo, el perfeccionista, el que tiene todo bajo control, el que yo siempre hago todo bien, el que este personaje se va a permitir la emoción de la alegría, porque yo siempre hago todo bien y me mantengo ahí, y entonces nunca me voy a permitir la angustia, ni la tristeza, ni nada, porque yo eso no lo puedo controlar. Entonces vos fijate cómo las emociones permitidas o negadas están completamente vinculadas a los personajes con los que te identificaste toda tu vida desde el ego, ¿no? Entonces, la que hiciste todo mal, dice ahí. La que hiciste todo mal. Eso es como, entiendo como que es un personaje, ¿no? Que te comiste de que vos siempre sos la que hiciste todo mal. Si no es así, aclárame. Si no, puedo abrir el tema. Entonces, claro, siempre hay como esa emoción que sostengo. Sí, perfecto. Esa emoción que sostengo, esto es. ¿Por qué la sostengo? ¿Por qué sostengo esa emoción inconscientemente? Porque está ligada al personaje que vengo interpretando hace años. Entonces, si yo hace años estoy interpretando el personaje de que yo siempre soy la que hago todo mal, siempre me mando todos los mocos, siempre la cago en todo, siempre me equivoco en algo, siempre la gente está diciendo, esto otra vez, siempre soy yo la que hace todo mal. Desde ese personaje, obviamente que la emoción pegada a eso va a ser siempre frustración, angustia, inseguridad, desconfianza, vergüenza, culpa, tristeza, angustia, por supuesto. Entonces, está buenísimo que podamos ver cuál es el personaje que habitamos para darnos cuenta enseguida cuáles son las emociones conocidas y permitidas por nosotros. Después está, por ejemplo, ¿no? La condescendiente, la que yo soy re buena, ¿no? La que yo no me enojo, viste, estos hacen lo que quieren y, viste, entonces ahí la emoción que no está permitiéndose es el enojo, ¿no? Es el enfado. Entonces, vos fijate, o sea, otra vez bloqueo. Por eso las emociones están para sentir, estamos acá para sentir, no para bloquear. Pero yo para poder sentir en permisión de cada emoción, necesito estar en presencia para hacer un sostén, para poder sostener esa emoción, puedo pedir ayuda, puedo buscar a alguien que me atienda a nivel, que me atienda y que me entienda a nivel emocional, pero también tengo que hacer un trabajo interno para ser yo quien pueda sostener ese estado emocional. Porque si no, siempre estamos buscando afuera, ¿no? Siempre estamos buscando afuera. Entonces, es importante poder abrir la voz para pedir ayuda, para dejarte sostener, pero también hay que hacer un trabajo interno para aprender a sostener desde uno mismo esa emoción. Entonces es importante sostener la emoción para poder gestionarla y poder actuar desde esa presencia y no reaccionando todo el tiempo.
Después hay una cosa muy importante, que es drenar las emociones, ¿no? Aprender a drenar las emociones. Por eso te digo, validar el enojo no significa que vayas por la vida cagándote a trompadas con todo el mundo, mandando a cagar a todo el mundo. Aprender a gestionar las emociones significa: armo este sostén interno, estoy sosteniendo la emoción, pero a la vez sé cómo drenarla, ¿no? Entonces, drenar la emoción en un lugar tranquilo y seguro. Drenar la emoción, por ejemplo, la tristeza se drena llorando. Drenala. Hay mucha gente que cuando se pone nerviosa, por ejemplo, cuando algo le genera ansiedad o inseguridad, se ríe mucho. Y es la risa como mecanismo para drenar esa, porque acuérdate, las emociones son energía, son una esfera de energía que digamos, como que se te mete adentro, entonces vos tenés que aprender a gestionar esa energía. Entonces, el enfado, por ejemplo, qué sé yo, agarrás un cojín y le das al cojín, o te vas no sé, adentro del coche hay gente que se encierra en el coche y pega un grito, o te vas a meter al mar y yo qué sé, te movés, salís a correr. Movimiento. Aprender a drenar esa energía que trae la emoción. Después hay otra cosa muy interesante, que es las emociones, y esto te va a resonar seguramente, las emociones, cantar a los gritos, ¿sí? Tal cual, abrir la garganta, dejarlo salir. Las emociones que no te permites son las que te enfadan de otras personas. Fíjate esto, es solamente, como te digo siempre, para que hagas una autoevaluación de vos mismo. ¿Cuáles son aquellas emociones, aquellos estados emocionales que ves en las otras personas que te enfadan o te incomodan, que terminás juzgando? Fíjate, porque lo más probable es que sean aquellas justo las emociones que vos no te estás permitiendo y por eso te irritan de los demás. ¿Cuáles son las emociones que eran permitidas en tu familia? Por ejemplo, ¿cuáles son las emociones que estaban negadas en tu familia? Esto es como para que te pongas a pensar. La emocionalidad está vinculada sobre todo con el vínculo con la madre, ¿no? Entonces, pensá, también preguntate cuáles eran las emociones que en tu casa de niño, de niña, estaban permitidas. ¿Cuáles eran las emociones que estaban negadas? ¿Cuáles eran las emociones en las que vos te sentías cómoda experimentando? ¿Y cuáles en las que sentías que te cortaban ahí, te castraban esa emoción? No hablo hace 1000 con mi mamá. Y sí, bueno, el tema, la madre es el vínculo con el mundo. Entonces, sanar el vínculo con la madre no significa que te vayas a llevar recontra 1000 con tu mamá, recontra 1000 bien, sino que vos puedas sanar eso que sentís, eso que tenés con tu madre, en vos. Acordate que no podemos hacer nada para afuera. Sanarlo y entenderlo y comprenderlo desde uno mismo y entender el lugar que ocupa cada uno y la información que nos vino a traer ese vínculo. Como te decía, ¿cuáles son las emociones familiares? Lo que estaba permitido en tu casa y lo que no. Si viste alguna vez a tu mamá o a tu papá llorando, o jamás nadie en tu casa lloró. Si viste alguna vez discutir o enfado, ¿cómo se gestionaba el enfado en tu casa? ¿Qué aprendiste? Si estaba bueno enfadarse o no. Si se revoleaban con cosas, si se cagaban a palos. Pues, entonces seguramente habrás aprendido que el enfado es doloroso, que no está bien, entonces hoy por hoy no te permitís enfadarte. Muchas cosas que van quedando en nuestra mente. Por eso es tan importante poder llevar conciencia a eso y empezar
a entender y a preguntarte cuáles son las emociones. Y bueno, y otra cosa muy importante también, y ya podríamos ir cerrando, les quiero dejar algunas preguntitas para que se queden ahí pensando. Pero otra cosa muy importante, como te decía hace un rato, acuérdate que siempre estamos habitando la dualidad. Y la dualidad es conciencia e inconsciencia, ego y espíritu, miedo, amor, luz, oscuridad. Entonces lo que hacemos es siempre desde la conciencia poder integrar esta dualidad. La dualidad no está para separar, está para integrar. El mayor acto revolucionario que podés hacer en un mundo de inconsciencia es ser consciente. Entonces, poder mirar hacia adentro y empezar a entender de dónde, cómo es que estoy sintiendo lo que siento, cómo lo siento en el cuerpo. Poder ser yo el que pueda sostener esa emoción. Porque si no, vos fíjate que cualquier cosa o persona que te active una emoción, sea enfado, tristeza, angustia, lo que sea, cualquier situación, si vos te metés en esa emoción y te identificás con esa emoción por no saber gestionarla, te volvés como si fueras esa emoción y entonces vas a reaccionar, ¿no? Y entonces es un círculo que no se termina más. Porque cada vez que te activen una emoción, vos vas a estar reaccionando sin saber qué es lo que está pasando y cómo gestionarla. Por eso hay que estar desde la presencia, siendo esa presencia que puede sostener la emoción, puede hacer consciente esa emoción y utilizar la información que esa emoción te trae. Utilizarla a tu favor, poner al servicio la emoción. Entonces, bueno, grandes preguntas de hoy es empezás a pensar y a darte cuenta cuáles son las emociones que te permitís y cuáles son las que no te permitís. Quien te enfada te domina, claramente. Si dejamos que las demás personas, el clima, la época del año, el trabajo, el gobierno, si dejamos que todo aquello de afuera determine nuestro estado interno, estamos siendo dominados, estamos siendo esclavos de todo aquello que pasa afuera. Entonces, como así hay muchas cosas allá afuera que no podemos cambiar, que no está dentro de nuestras posibilidades, cambiar, lo único que podemos hacer y lo más grandioso que podemos hacer es cambiar cómo nosotros nos ponemos y cómo nosotros interpretamos lo que está sucediendo. ¿Cómo se logra eso? Desde la presencia. Desde la presencia que atiende la emoción cuando llega. Si yo estoy en presencia, hay alguien aquí que puede atender la emoción cuando llega. Si yo estoy en inconsciencia total, que no estoy sabiendo lo que está pasando, no me doy cuenta, llega la emoción, no la quiero, me incomoda, ¡pum!, escupo, reacciono, no estoy siendo el sostén de esa emoción, no estoy siendo consciente y por ende el resultado de esa reacción jamás nunca va a ser algo positivo, algo que me nutra, algo de lo que después me quede tranquilo. Entonces, acordate que cuando podés estar experimentando esa tristeza, esa angustia, esa cosa que no se va, que está todo bien, pero yo sigo sintiendo esto acá, puede haber años de enfado reprimido, tu corazón se ha cerrado y te está costando conectar con el amor, con la alegría y con la gratitud. Para que te repases, acordate que esto siempre es una investigación interna, cada uno adentro de nosotros mismos. Qué bonito. Bueno, entonces, preguntas que te dejo el día de hoy, esas. ¿Cuáles son las emociones que te permitís? ¿Cuáles son las emociones que te negás? ¿Cuáles son las emociones que eran
permitidas en tu casa, cuáles eran las emociones que eran experimentadas en la familia. Aprender a ver el contexto de dónde aprendiste todo esto, ¿no? De lo que has estado viviendo. Aprender a leer el contexto de todo lo que has vivido. Para ver hasta qué punto afectó todo eso en tu carácter y en tu personalidad, ¿no? Entonces, si había que hacer silencio, si había que aguantar, si había que tragarse el dolor, si había que tragarse el enojo, cómo era el tema de las apariencias, si la mirada del otro afectaba, cómo gestionabas la inseguridad, cómo gestionabas la vergüenza, cómo gestionabas la desconfianza. Entonces, atender esto porque todo lo que hemos vivido en nuestra niñez nos ha afectado para el adulto que somos hoy. Y la mayoría de los adultos que somos hoy seguimos siendo niños heridos sin capacidad de gestión, sin tener activada la gestión, porque todos tenemos la capacidad de gestionar. Lo que pasa es que si no venimos a una conciencia, a una presencia, la gestión es imposible. Entonces, acuérdate que la emoción es energía, las emociones son energía, que si estás en presencia cuando llega esa emoción, cuando estás sintiendo esa emoción, es para poder reconocer la información que te trae. Las emociones nos hablan de nuestro pasado, las emociones nos hablan de todo lo que hemos aprendido que sí se puede y que no se puede. Entonces es importante que hagas este caminito hacia adentro y que te conectes con lo que estás sintiendo sin negarlo para poder asumirlo y aceptarlo e integrarlo. Y para poder así tomar acción desde la presencia y la conciencia y no desde la reacción, ¿no? Entonces cierro con esto. El otro día hablando con una mujer me decía: yo me enfado mucho y grito y pego 4 gritos, pero mi marido ya me conoce, ya sabe que yo soy así. Y entonces él me dice que no quiere pelear. Cuando yo me enfado, él me dice: si querés discutí vos sola porque yo no tengo ganas de discutir. Y eso le enfada más a ella, ¿no? Entonces, poder estar en presencia en ese momento para ella significa ver de dónde viene esa necesidad del enfado y cómo la activa todavía más que el marido le diga: yo no quiero discutir. El marido está completamente neutral en ese momento, en la paz, no le permite a ella que es decir, él no quiere entrar en eso, porque él le dice: bueno, vos enojate tranquila, yo no quiero discutir, o sea, yo no voy a entrar en esa. Entonces, hay uno que se está sabiendo sostener, que está sabiendo gestionar ese momento desde la neutralidad, desde la paz, desde la aceptación. Y hay otra que quiere tener razón, que quiere permanecer en ese enojo, que está completamente identificada en ese enojo, que está habitando el enojo y está dejando que el enojo la domine. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta a ella tanto salir de acá? Porque está identificada con ese personaje. Entonces, cuando hablábamos, a medida que hablábamos, ella se iba dando cuenta, iba diciendo: o sea, puedo no enojarme en ese momento, pero ¿quién soy si no me enojo? Si mi marido ya sabe que yo soy así. ¿Quién soy si yo en ese momento digo: bueno, respiro y me retiro? ¿Entendés? Entonces, eso es lo que más miedo nos da. ¿Quién soy cuando gestiono la emoción y la dejo pasar? Si me vengo identificando toda la vida con que soy la loca que pega 4 gritos. ¿Entendés? Entonces ahí empieza. Pero si yo salgo de ahí, ¿qué va a decir la gente? No me van a reconocer. ¿Qué van a pensar? ¿Qué tal si no les gusta como soy? ¿No? Entonces, un montón de pelis del ego. Otra, angustia. Bueno, pero estoy pasando por este momento y yo me permito vivir esta angustia, me permito
porque es una angustia que me genera como esta sensación de vacío. Suele suceder después de una pérdida, después de una separación, que venías viviendo una experiencia con alguien y de repente ya no está más esa otra parte y tenés que encontrarte a sentir esa angustia, esa tristeza, ese vacío que se siente, ¿no? Que hasta el momento venía llenando la otra parte. Entonces esto es muy interesante también porque en este vacío encontramos lo que puede ser dos caminos. Acordate que siempre la dualidad está presente, por eso vos tenés que estar consciente para verlo. No te digo que en el momento estés preparada ya para elegir, ¿sí? Pero sí para verlo, porque hay reacciones desde nuestro sistema nervioso que son completamente inconscientes, desde donde no podemos elegir cómo nos ponemos. Porque hay una situación que me duele y que me genera tristeza y yo no lo estoy eligiendo, lo estoy pasando, lo estoy sintiendo, entonces lo observo. Y eso está genial, pero que no se pierda esa parte de conciencia tuya de poder estar observando cómo te estás sintiendo. Si vos te separaste, si vos perdiste a alguien, no te digo, bueno, listo, ya está. No, ya está, es una emoción, listo, sentiste la tristeza, listo, ahora levantate y camina. No, cada uno obviamente tiene sus tiempos. Y seguramente en cada uno en sus cabales desde la conciencia no elegiría estar sumido en una tristeza o en una angustia. Todos decimos, bueno, quiero ya que se me pase, ya se me va a pasar. Y ahí entramos otra vez en el cuento del ego que te dice más adelante vas a estar bien. Tienen que pasar una semana para que puedas salir de acá. Tiene que pasar un tiempo para que... O sea, todo eso es psicológico, ¿no? El tiempo es psicológico. El único momento real es el momento presente y es el único momento en el que puedes atender lo que te está pasando, llevar luz ahí, llevar conciencia y poder transmutarlo y poder transformarlo. Entonces, en este momento donde nos sentimos, ¿no? Con esa pérdida, con esa que había otra parte que nos llenaba de alguna forma, ¿no? Que nos complementaba, entre comillas. Entonces ya partiendo de esa base te das cuenta que cómo nos mentimos, ¿no? Porque no hay nadie que nos pueda venir a dar algo que nosotros no tengamos, porque ya tenemos todo, porque somos seres completos, perfectos y absolutos. Entonces, esto que vos sentías que la otra persona te daba, que ese vacío que sentís ahora que esa persona no está, es completamente responsabilidad tuya. Y ahí es donde ese vacío triste y angustioso se convierte en un vacío fértil. Qué bonito esto, porque se convierte en ese vacío que vos tenés que habitar y tenés que ver y tenés que aceptar que ahora te sentís así. Entonces ahí te das cuenta que estabas dando el poder afuera, estabas pensando que había alguien más que tenía que venir a completarte, había alguien más que tenía que venir a llenar ese vacío, y ahora que esa persona se fue, que esa persona no está o lo que sea, te quedaste vos con el vacío. Y ahora, ¿no? Entonces ahora la responsabilidad tuya es otra vez conectarte con vos, conectarte con el adentro, estar en la observación de no apegarte a esa emoción, despersonalizar la emoción. Esa emoción no sos vos, esa emoción no tiene razón. Es decir, bueno, sí, estoy triste y me lo permito y voy a estar triste hasta el final de los tiempos. No, tenés que saber que eso va a pasar, pero va a pasar siempre y cuando estés en presencia y estés actuando desde la conciencia, puedas ser ese ser responsable que está sosteniendo esa emoción, que la está entendiendo y que estás viendo la información que esa emoción te está trayendo. Y en este caso del vacío que uno siente, es poder ver la información que te trae esa emoción, que es decir, este vacío no tengo que dárselo a nadie para que me lo llene. Este vacío me corresponde, este vacío es mío. Tengo que amigarme con este vacío y tengo que empezar a llenarlo yo, con lo que yo quiera, con lo que salga de mí, porque entonces ya no va a haber más posibilidades de que otro se vaya, de que otro se aleje,
de que otro desaparezca o se muera y yo vuelva a quedarme con este agujero acá. Porque entonces si lo lleno yo, ya sé que siempre voy a estar pudiendo llenarlo yo y que no necesito que nadie venga a llenarme ese vacío. Entonces ahí es la emoción de la tristeza se empieza a disipar porque empezaste a comprender. Porque le diste lugar a la información que te traía esa tristeza. Le diste lugar a la información que te trae ese vacío que sentís. Y la información a veces es incómoda. Porque decís, bueno, que me tengo que hacer yo cargo ahora. ¿Cuántas veces nos peleamos con alguien? Por ejemplo, terminamos una pareja y como sentimos ese vacío, esa tristeza y no sabemos gestionarlo y no queremos hacernos cargo, enseguida vamos y salimos con otro. Y vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo con tal de no hacernos cargo de ese vacío, de esa emoción. Entonces vamos tapando. Entonces, el estar en presencia y el estar en conciencia hace que podamos conectar con esa información que nos está trayendo la emoción. Y una vez que conecto con la información, tengo dos caminos. Hacerme cargo, hacerme responsable o seguir haciéndome el distraído, y ahí es donde se repite. Y se vuelve algo neurótico porque es la repetición de una emoción que en realidad no estoy queriendo gestionar o no estoy sabiendo gestionar. Entonces, hermoso todo. El camino siempre es hacia adentro, conectarse con vos, sentir lo que estás sintiendo, permitírtelo, pero no para identificarte con esa emoción y con la excusa de, bueno, pero hay que hacer el proceso y el no sé qué, está bien. Bárbaro, pero no pierdas la luz, no pierdas la conciencia de que tenés que hacer algo con la información que te trajo esa emoción. Primero buscar la información, ¿ok? ¿Qué información me está dando esta emoción que estoy sintiendo ahora? ¿Qué puedo hacer con esto? Y desde ahí, desde la presencia, desde la conciencia, desde la autoinvestigación, de la autointrospección, poder accionar. Porque si me quedo ahí, le hago caso al ego, me regocijo, me apego a ese dolor, me la creo, sigo ahí, no se transforma nada. La transformación empieza cuando transformas tu conciencia. Y en este caso, con las emociones, se transforma así. Acuérdate que el tiempo es una percepción, es el tiempo psicológico, el único momento que existe es el momento presente, y el único momento en el que es posible hacer un cambio, una transformación, es ahora. No te mientas. Por eso hay que tener una honestidad brutal con uno mismo. Brutal con uno mismo. Digo brutal porque, como te decía, a veces la información que me trae una emoción, y la verdad es que es re incómoda. No tengo ganas de verla. Entonces me hago la boluda un rato más. Pero ¿cuánto rato más? Acordate que ahora la energía es superpower, el tiempo está pasando así, todo es ahora, todo pasa ya, todo se nos está mostrando la información, bla, 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 bla. ¿Cuánto rato más te puedes hacer el boludo? Muy poquito. Y otra vez vas a estar metido otra vez en la jaula del hámster, dándole vueltas a la ruedita, y siempre vas a estar viendo lo mismo, ¿eh? Siempre es la misma pantallita. Hasta que digas, bueno, basta, ok, ya está, listo, me hago cargo. Lo veo. ¿Qué es esta información que me trae? Entonces, bueno, espero que les haya servido el día de conexión de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Drenen las emociones, aprendan a gestionarlas desde la conciencia, desde la presencia. Atiéndanlas. La emoción se puede utilizar, se puede poner a tu servicio siempre y cuando seas la presencia que la puede atender. ¿Sí? Y te comparto esto último, cómo drenar las energías, cómo drenar las emociones, que son energía. El miedo se drena temblando, moviéndome, temblando y poniendo en juego el esfínter, los esfínteres, temblando desde el culo, dicen. Temblar, parado en el suelo, temblar los pies, temblar las piernas, temblar. El miedo se drena temblando.
La tristeza se drena llorando. La alegría se drena saltando. Yo cuando estás muy alegre como que querés saltar, saltar, saltar. Así drenamos la alegría. La rabia, el enfado, se drena con mordiendo algo, con puñetazos, con piñas, con patadas. Por eso mucha gente, viste, que utiliza como el boxeo o eso como terapia, terapéutico. Entonces, drenando la rabia. Y la ternura se drena con el contacto físico. Vos podés entrar en contacto con vos mismo, con vos misma, y hacerte una caricia y sentir esa ternura divina, o con alguien más. Siempre las emociones hay que drenarlas porque son energía, ¿sí? Entonces, llega como una ola a mí, soy la presencia en conciencia que lo estoy viendo todo, que lo estoy observando, soy el sostén de esa emoción, la puedo sostener, no me desborda, no me identifico, no me domina, la sostengo y la dreno, ¿sí? La dejo pasar. Entonces sí, siempre estamos limpitos energéticamente. ¿Cuándo te vemos haciendo un ratito de yoga? Bueno, podemos hacer uno de estos días, podemos activar un poquitito de yoguita. Quedan varios días de este reto de 21 días de conexión, así que alguno de estos días podemos proponer un movimiento de yoga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Los amo. Recuerden que el mayor acto revolucionario en un mundo de inconsciencia es actuar desde la conciencia. El mayor acto revolucionario en un mundo de amor, en un mundo de miedo, es actuar desde el amor. Lo que significa actuar desde la conciencia, hacerte consciente de vos mismo, dejar de ser dominado por el afuera, dejar de ser dominado por tu propia inconsciencia, por tu propia oscuridad. Mirá la oscuridad a la cara e integrala porque es tuya, pero no dejes que te domine. Los amo, que tengan un maravilloso día, que va a ver cómo sentimos este eclipse, este movimiento energético súper poderoso que está pasando en los cielos, que obviamente nos interpela a nosotros también porque somos energía y venimos de las estrellas. Los amo, que tengan un maravilloso día. Chao, nos vemos mañana.